Sí, pero no me aparece la página que estaba compartiendo. Ahora sí. Sí, como que no sé, sí. Ahí está, ahora se ve. Sí. Sí, estamos viendo. Ahí está. Sí. A ver, se sigue en este círculo ruinoso. Algunos llaman vicioso, yo llamo ruinoso. Digo. Se sigue acá. En vez de incorporar, digamos, de utilizarse digamos, el excedente como corresponde, bueno, es como que se retrocede históricamente y se vuelve a los mismos, o se sigue, no digo se vuelve, se siguen los mismos patrones de producción. Producción barra exportación, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, como que, digamos, los modelos estos, digamos, de equilibrio, es que son ahistóricos, ¿no? Hacen una negación del histórico y dicen, bueno, esto es así. Y estos señores dicen, bueno, ¿por qué es así? Tratan de ir a la esencia del problema. No sé si me explico. Tratan de ir a la esencia del problema, no quedarse en la forma. Tratan de ir a la esencia. Es decir, esto es históricamente es así, pero bueno, cambiémoslo. Pero si yo no tengo en claro cuál fue el proceso histórico y que no salgo, no puedo salir, digamos, que este es una forma de pensarlo, es la única, no. Pero el común denominador es este, digamos, esto que acabo de presentar. Común denominador es este, vos estás en este círculo ruinoso, digamos que estoy ahí, y no salgo, y no salgo, y no salgo, y no salgo. Entonces viene, bueno, entonces ahí vienen las vertientes, viene Fax Silver y te dice, no, hay que proteger a la industria. Se entiende, hay que proteger el desarrollo, su desarrollo tiene que proteger a la industria. O sea, esto claramente cualquier estructuralista dependista es proteccionista. Hasta el que te dice, no, utilicemos bien el excedente y el otro te va a decir, no, bueno, directamente, digamos, no sigamos esta partitura, cortemos esto y sigamos nuestro propio patrón de desarrollo. Y siempre, a ver, uno puede, es discutible lo que voy a decir, pero China, hoy no es lo que es hoy por esa desconexión que tuvo, digamos, durante un montón de tiempo. Ahora ya está netamente insertado digamos, en la estructura económica mundial, claramente. Ahora, en algún momento no tuvo una desconexión parcial, digo, ¿no? Que le permitió, digamos, ser ahora la factoría del mundo. O Vietnam, digamos, Vietnam, no sé, digo, por eso hablo del occidente ampliado, estoy hablando geopolíticamente. ¿O ya no son occidentales esos países? Pregunto. Tienen una forma de pensar en occidente y están volcados al occidente. Desde el punto de vista ideológico. Por más que en el globo terráqueo, digamos, nacieron ahí o están ahí, como decirlo de alguna manera. Bueno. Los estructuralistas quiebran el modo de pensar, no es un tema menor. Quiebran el modo de pensar. O sea, te está diciendo,
Usted puede estar en equilibrio, pues, pero puede seguir siendo, va a seguir siendo periférico. A ver, para ponerlo en resumida, sí, bárbaro, bárbaro. Usted consigue el iPhone más barato. Bueno, en Argentina hoy, por ejemplo, el iPhone está más caro, con lo cual no se cumple tampoco. Como verán, también hay diferentes variables que influyen en esto, donde el iPhone tendrá que tener el mismo precio que en Estados Unidos, o como me diría el profesor Alves, me dice, ¿por qué no te vas hasta las cataratas, te haces un viajecito y le compras el iPhone a tu hija y te dejas de joder? Ahí en el free shop, no sé dónde me dijo, ahí, en la frontera. Entonces, también algo está pasando, ¿no? Hay factores distorsivos que hacen que no haya punto de equilibrio en el precio del iPhone, ¿no? O sea que en la periferia, teóricamente, debería valer lo mismo el iPhone que en Estados Unidos o en la frontera ahí en las cataratas, pero no pasa. Entonces, tan complejo, porque el estructuralismo latinoamericano y el estructuralismo y los dependentistas, que son todo lo mismo, pero no son iguales. Como una vez me explicó un profesor, uno de estos sabios, ¿no? Que lo tuve profesor, me decía, Belgrano, juntos pero no revueltos, ¿eh? Me lo explicaba de esta manera, juntos pero no revueltos. Me dice, no se piense que es una ensalada que le agregamos el tomate, el huevo duro, después viene algo y le encaja el atún, viene el otro y lo mezclamos todo y es todo lo mismo y después lo comemos. No, no, no. No tiene su diferencia. Por eso el profesor los acaba de separar. Antes de mi interrupción, porque dije que iba a ser un agregado y hace 1 hora y media que estoy hablando. Era un bocadillo de 1 hora y media, o 1 hora, no sé hace cuánto que estoy hablando. 1 hora 16. Como tengo el reloj, lo sé. Es lo mismo Previs que Wunder Frank, no. Es lo mismo Previs que Samir Amin, no. Es lo mismo Previs que Furtado, no. Es lo mismo Previs que Cardoso Faleto, no. Porque cada uno hace su agregado en función de este marco teórico. Estoy bien, profesor Alves, es el marco teórico, así se dice, ¿no? Marco teórico. En función de marco, este es el marco teórico, pero dentro de ese marco teórico no son todos iguales. No son todos iguales. Todos tienen esta coincidencia de esencia. Ahora después te va a decir, Cardoso Faleto, no, el problema son las burguesías que se forjan internamente. Por ejemplo, como te va a decir, no, el problema de Argentina es que las burguesías de Argentina son extravertidas. Eso no te lo dice así Cardoso Faleto. Dice, si son extravertidas, están en función del capital internacional, hace lo que le dice el capital internacional. No tienen su propio patrón de autocentrípedo de desarrollo. No, producen lo que le pide el centro. Usted produzca soja para darle de comer a los chanchos chinos. Bueno, acá lo que está mostrando el profesor hace 5 minutos que lo sacó del INDEC, que son los complejos exportadores, que lo publica, dice que bueno, si es eso, la soja sigue yendo los porotos de soja, le dan a los chanchos chinos, los engordan, bueno, etcétera, etcétera. Seguimos ahí. Pero cada uno te va a decir, bueno, pero esta es la diferencia entre uno. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que saber. Como le dijo, bueno, el profesor le dijo, bueno, íbamos a ver Previs, Previs es esto, lo que acabo de decir. Todo lo de Previs básicamente es esto, que les va a decir, utilicen bien el excedente, utilicen bien el excedente, acumulen que usted va a llegar al desarrollo. Ese es lo que llamo el estructuralismo, parte del estructuralismo latinoamericano. Parte, no entero, parte. Y vienen las diferencias. Claro que vienen las diferencias.
Y ya lo dependentista ya va a ser más internacional, porque viene Samir Amin, viene un montón y te dicen, no, pero le faltó esto, porque desde el desarrollo también se generan, digamos, corrientes estructuralistas, digamos, de decir, bueno, esperen que yo comulgo con esto. A ver, va a haber un montón, Kelipaz, bueno, esos no son del... Pero que se ponen, digamos, que hay puntos de coincidencia y puntos de discrepancia, que cada uno le va a dar importancia a diferentes cuestiones de por qué esta estructura y que la periferia va a seguir siendo periferia. Vuelvo a insistir con esto. Creo que lo dije por 18ª vez más o menos. Entonces, cada uno de los actores lo analizan de diferentes maneras. Bueno, listo, Gustavo, dejo de compartir esto. No sé cómo dejo de compartir. Acá está. Listo. Ahí dejé de compartir. No sé si te cae alguna duda, porque quieren aprovechar y por ahí preguntar. Dicen 20.000. O sea, en sí, de lo que se habla es de que vas a ser centro siempre, periferia siempre, más allá del desarrollo económico que vos No. puedas tener ahora en una discusión interna, como decía Joaquín, si te pones a mirar en profundidad, es como que, claro, dentro del centro tenés periferias y y viceversa, pero se entiende que uno tiene que llevarlo al contexto histórico, por eso es como que centro es el centro y la periferia va a ser la periferia, y ahí en más la dependencia que tenga cada uno de otro o de los países no es unilateral, como decía el profesor. O sea, internamente, si haces un análisis profundo, no sabes qué es centro, no sabes cuáles son los parámetros para decir, bueno, vos sos centro o sos periferia, pero hay como un sesgo muy marcado de lo que es, de qué países pertenecen al centro y qué países pertenecen a la periferia. Entonces, cada autor va a decir esto, pero va a dar su agregado o el porqué o el análisis de en qué se debería mejorar. ¿Es así? Contesto yo. Estructuralmente, siempre va a haber gente en periferia. Ahora, las partes que integran esos grupos, o semiperiferia, porque hay otras teorías, digamos, que dicen que acá hay semiperiferia, que dicen que acá hay semiperiferia, que lo van a leer también. Se mantienen esas estructuras, pero hay relaciones. O sea que las partes pueden cambiar, pero esas estructuras se mantienen. Lo que yo dije de cuanto que hay centro, a ver, que dentro del centro hay periferia, etcétera, etcétera, es una cuestión de teorías. A ver, yo llevo a la reflexión. A ver, tanto el profesor como yo. No venimos a hacer un relato un relato pormenorizado. Bueno, habla la página 5. Yo esto ya lo dije en clase, a ver, para el que cursa en Luján. Yo todos estos libros que tienen el fragmento de los libros, digamos, de lo que está en la bibliografía, yo ya los estudié, los analicé. No, pero yo lo tengo. ¿Qué causa gracia? No entiendo. ¿Qué es lo que causa gracia? ¿Estoy diciendo algo gracioso? No, hay un micrófono abierto, profe. Ah, no, está bien. No lo digo por vos, Vanina, Sos Vanina, no sé. No lo digo por vos. Sí, sí. Se ve que lo que se están riendo están muy atentos a la clase. Se nota que están muy atentos a la clase.
Están muy participativos, que han leído mucho, se nota que han leído mucho. Digo, ¿no? Hago esta aclaración, digamos. Después el HDP es salve, siempre el HDP salve, o yo. Pero claro, durante la clase, digamos, es una risa. Entonces, estamos diciendo chistes con Albi hace 2 horas 24 minutos. Estamos contando una secuencia de chistes y está todo muy gracioso. Es todo muy gracioso. Realmente el punto de vista, digamos, del análisis del estructuralismo latinoamericano, analizó de la periferia es para llorar, digamos. No es para reírse, es para llorar. Pero bueno, está bien. Qué sé yo. Así es la vida, diría mi finado abuelo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces te estaba Naturalmente, contestando, te estaba contestando, Vanina, el tema al margen de esto. Lo que nosotros tratamos de hacer es llevarlo a la reflexión, ¿no? Una clase es llevar a la reflexión también. A eso me refiero, o sea, llevar a la reflexión. En el sentido de que, insisto, hay diferentes posturas. Esto de la cuestión interna lo analiza Cardoso Faleto, claramente. Cardoso Faleto son los que hacen, que lo tienen en la bibliografía, por eso lo hice mención al tema. O sea, ¿de qué tipo de burguesía se forja y por qué? O sea, si es autocentrípeta, ¿qué tipo de Estado? O sea, y Cardoso Faleto no nacen de un repollo, nacen de Brasil. ¿No? Con las particularidades históricas que tiene Brasil, ¿no? ¿Cuál es la principal, desde el punto de vista histórico? ¿Cuál es? O sea, que Brasil no tuvo revolución. Hubo una revolución de mayo en Brasil. No se estableció una monarquía en Brasil, por ejemplo. Y el proceso histórico de Brasil, sí, se estableció la monarquía portuguesa. ¿Sí? Y eso no implica un desarrollo histórico totalmente diferente a Argentina. Y sí. Entonces, Esto sería claro, por eso. Cardoso Contexto Faleto histórico. le da una preponderancia a eso de por qué la periferia, o sea, por qué es Brasil y por qué esto se viene Marini. Vuelvo que el subimperialismo, que también lo mencioné, y van a decir, bueno, esperen, pero dentro de la periferia también no es todo igual. No es todo igual. Y viene Zunkel y te dice, no, pero espere, la inversión extranjera directa ejerce su influencia también en la periferia. Porque ahí cuando el profesor Alves mostró que uno de los complejos exportadores es la automotriz, que yo sepa, la automotriz es una unidad económica transnacionalizada, ¿no? O se sigue fabricando el Torino y el rastrojero en Argentina, y yo no me enteré. Digamos, de industria nacional, el rastrojero, ¿sí? el buque insignia de la industria nacional. Si ustedes van digamos, cualquier, digamos, trabajo de industria automotriz, van a ver que no me animo porque no estoy muy al tanto de eso, digamos, pero yo me animaría a decir que el profesor Alves tiene más autoridad que yo para esto. Decir que el 80% de los autos que se producen, autos y camionetas, y camiones y todo lo que sea, en Argentina todo lo derivado se exporta. O sea que la transnacionalizada, el mercado interno, si es que existe esa categoría, ya vamos a ver que hay una teoría económica que dice que eso no existe, ¿verdad? Que vos formás parte del todo del mercado mundial, tiene como marginal el mercado interno. Y bueno, si vendo alguna pick-up está bien. Es una postura, yo no digo que sea la verdad revelada, no, es una postura. Eso digo, te vuelvo a repetir, Vanina, las teorías parecen iguales dentro de este marco teórico, pero no lo son.
Entonces una pregunta de examen, bueno, ¿me puede decir la diferencia entre Cardoso, Faleto y Prebisch? Nosotros preguntamos sí, ¿eh? Nosotros nos preguntamos, no, desarrólleme la teoría de Prebisch. Eso es estudio memorístico. Eso no. Esperen nosotros de eso. Claro, no, es interpretación de cómo piensa Claro, no cada... es un estudio memorístico, no es interpretación, es lo que, el estudio es lo que dicen y encontrar las diferencias. Ahí está. Uno estudia cuando encuentra, cuando sabe perfectamente las diferencias dentro del mismo marco teórico. Que bueno, estructuralmente esto se maneja así. Ahora, insisto, es lo mismo lo que dice Prebisch que Cardoso Faleto, no. Cardoso Faleto comulga con esto, pero agrega esta cosa, pero usted se olvidó de esto. No es que se olvidó. A ver, tampoco cada autor no puede abarcar todas las ramas, digamos, porque justamente por eso la economía es tan compleja. Es extremadamente compleja. Porque, a ver, lo voy a poner así. Ningún modelo es abarcativo de todas las variables que genera el centro y la periferia. Entonces cada autor va agregando lo suyo dentro del mismo marco teórico. ¿Correcto, Gustavo? Dentro del mismo marco teórico. Cada uno va agregando lo suyo. No sé si te contesté, Vanina. Gracias. Sí, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, la clase que viene, como bien dijo el profesor en la introducción, bueno, van a seguir viendo, digamos, estructura, por decirlo de alguna manera. Nada más que es una escuela, vamos a llamarlo así, una corriente de pensamiento que son dependentistas. Todos son dependentistas. Todos son dependentistas. Porque en un mundo mundializado, insisto, siempre se tiene niveles de dependencia. El vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer también es metafórico. Que si yo a cualquiera, usted, estudiante de comercio internacional, ¿me pueden decir cuál país del mundo no depende de nadie? Ergo, que no tiene relaciones comerciales con nadie. Cero. Nada, no exporta ninguna mercancía, ni importa ninguna mercancía, ni servicio, nada, ninguno. Nómbrame uno. Comunidad económica país, ¿no? Estoy diciendo. Comunidad económica país. No existe eso. No, porque Leila Seychelles, Turín. No, porque el paraíso fiscal, especulación financiera. Sí, tienen conexión. Tienen conexión. Sí, claro. ¿Quién dijo eso? ¿Lo leí? Que ¿Cómo todos bajó la dependen de todos en cierta medida. Eso, Francisco, eso. Exacto. La interdependencia de la que hablábamos hoy, están todos conectados de alguna manera. Claro. Lo que pasa es que en esa interrelación, por eso yo omití la palabra dependencia para que ustedes no lo confundan con la dependencia que lo van a ver ya más la semana que viene, pero está todo conectado. Por eso esta visión que yo rescato recién lo que decía Joaquín, es un todo. Claro. Nosotros definimos a lo lejos en la primera clase economía mundial internacional y dijimos, ojo que en la economía mundial es un único mercado que funciona con esta interrelación. En estos niveles de interrelación hay dependencia. Y tiene que ver con el comportamiento de estas estructuras, que como bien marcaba Joaquín y como bien también preguntaba Nina, no es lo mismo siglo XXI, no es lo mismo siglo XX, no es lo mismo siglo XVIII, no es lo mismo la Argentina de 1810 que la Argentina de 2024.
Y claramente no puede ser la misma, porque hay un cambio. Hay un cambio de actores, hay un cambio de posición, hay un cambio ideológico, hay un cambio social. Entonces, cuando algunos dicen por ahí, no, estamos igual que en la crisis del 2001, 2002, guay que el contexto local no es el mismo de ese entonces, el contexto nacional no es el de ese entonces, el contexto internacional. No, no podemos tirar esas bombas, ¿sí? Porque estamos generalizando, que es lo que estábamos criticando en la primera pantalla del PowerPoint. Porque si esto fuera general, listo, tiremos todo el libro de economía a la mierda, porque ya está. Y no, los contextos cambian. Entonces, como los contextos cambian, cuando nosotros aplicamos estas categorías rígidas de desarrollo, subdesarrollo, centro-periferia, como muy bien decía recién Joaquín, ¿en función de qué? Son conceptos que empiezan a ser relativos ahora. Entonces, uno desarrollado respecto a qué es desarrollado. Uno es periférico respecto a qué. Entonces, aplicamos la categoría de el análisis material histórico y demás, la cosa cambia. Entonces, ¿dónde la ubicamos a China? Hoy que es una China socialista, comunista, capitalista, se quedó a mitad del camino, ¿cómo la metemos a China? ¿Sí? Yo acá tengo, Joaco, si te parece, son 3 minutitos nomás, una entrevista a Robert Boyer, que le preguntan justamente si es útil. Bueno, vos porque me dijeron de todo. Nada, una vez lo dije, nada, casi me mata, pero Boyer. Vos porque hablas francés, ¿viste? Yo apenas tengo secundario. Pero son 3 minutos la entrevista de Robert Boyer de la escuela regulacionista. Sí, pasala que es interesante. Si la pregunta que le hacen es si es útil aún el concepto centro-periferia. Así que me parece piola compartirla. Ahí vamos, espera un minutito que vamos a... Es cortito igual, pero me parece que está piola la discusión. La oposición entre el centro y la periferia fue muy útil en el pasado para entender la diferenciación entre América Latina y el resto del mundo. Y era una medicina contra la idea de una universalidad de la teoría económica. Las recetas que valen por Inglaterra o Estados Unidos eran las buenas por Latinoamérica. Fue muy útil. Pero creo que el capitalismo es una innovación permanente, de tal modo que con la edad de oro del Fordismo al alto crecimiento, cambia el equilibrio del sistema mundial. De un lado, Europa y Japón se industrializan de nuevo y compiten con Estados Unidos, de tal modo que hay una erosión endógena de Estados Unidos y el auge de Europa y otros países. Y más recientemente hay la emergencia de China y de todos los países del sudeste asiático, en el cual no se puede oponer la dominación total del norte y la dependencia del sur, en el sentido que hay una coevolución de China, de Estados Unidos, de Europa y de los productores de materias primas, hay nueva configuración de la economía mundial que es mucho más complejo que la de los años 60 del siglo pasado, porque hay tantas interacciones. Al nivel del comercio mundial hay una interdependencia sin precedente de los sistemas productivos, de tal modo que hay un vacío de la matriz interindustrial de Leontiev. En Estados Unidos se producen los patentes, se produce la marketización y toda la cadena de valor se ocurre a nivel mundial, lo que cambia totalmente la macroeconomía nacional. De un otro lado, hay una interdependencia financiera. Si se acaba en el flujo de oro de los chinos en Estados Unidos, va a fracasarse el valor del dólar, de tal modo que hay una dependencia financiera. Y por último, hay una gran dependencia en el precio de las materias primas. Cuando al empezar de los años 2000 se observaba un boom en Estados Unidos, en China, alzaron tantos los precios de las materias primas que América Latina fue capaz de crecer un poco más rápidamente y de desarrollar reformas del sistema del bienestar para propiciar un crecimiento con menor desigualdad. De tal modo que la configuración es mucho más compleja. Creo que el
peligro de la situación actual es que los Estados Unidos siguen pensando que tienen el liderazgo total. Tienen el liderazgo militar, diplomático y en el sentido financiero, pero la hegemonía económica y de innovación se fue difundiendo al resto del mundo. Los chinos son muy orgullosos porque son los manufactureros del mundo, pero dependen mucho más de la salud de la economía mundial que del consumo doméstico, y es muy difícil de desarrollarlo. Y cada uno se impresionaba del éxito de Rusia, pero imaginen que hay un fracaso en China, que no se recupera Estados Unidos y hay una caída del euro, va a fracasarse el milagro ruso, de tal modo que hay una gran incertidumbre de la interacción de los tres grupos de países. Ni que lo hubiéramos, ni que nos hubiera escuchado Robert antes a nosotros, ¿no? Bueno, no. Yo en todo caso lo escuché a él, al revés. Maestro. Pero interesante esto que vos recién lo comentabas, lo dijimos al inicio también, ¿no? La evolución de la participación de los países, otra vez la hegemonía de Estados Unidos en su momento de un lugar, hoy cree que la tiene, y acá donde viene el tema que vos lo planteabas recién, Joaquín, hace un instante. Cuando los países creen que no tienen la hegemonía y le empiezan a pelear, es uno de los motivos que lleva a las crisis a nivel mundial. El comercio es un mecanismo de transmisión de crisis. Digamos, las hipotecas, todo que eso lo vamos a ver con más detenimiento a la 2, pero acá hay algo muy interesante. Como está todo interrelacionado, y es un tema que vamos a ver después en la segunda parte de esta materia, que son las cadenas globales de valor. Entonces, cuando un eslabón de esta cadena se rompe, todo esto de lo que estamos hablando automáticamente también entra en crisis. Porque uno no me hace el chip y automáticamente me quedo sin el tablero, después no puedo fabricar la batería, chao, no tengo más auto eléctrico, se me acabó el auto eléctrico. Entonces, hoy falta un componente, que ahora no me acuerdo el nombre, y chao, no tenemos más repelente. Entonces nos quedamos sin repelente, pero se frenó ese insumo de eso y automáticamente salimos a hacer, no sé, repelentes con aromatizante de vainilla, coco, etcétera, sustituto a ver si nos sacamos la mosquito de encima. Pero forma parte de esta interdependencia, de esta interconexión, y el comercio es la clave. Y aparte después la cola que mete el diablo acá, cuando esto se financiariza y todo empieza a ser algo que hoy contaba Joaquín también, que es la famosa timba. Cuando yo empiezo a meter la compra de un bono o la compra de un activo a futuro en la compra de estas mercancías. Entonces ahí todos estos valores, porque en realidad el problema de lo que vamos a hablar acá tiene que ver con el intercambio después entre valores. Valores de uso y valores de cambio que son completamente distintos. Y por eso las propuestas o las soluciones de estos autores estructurales y dependentistas no va a ser la misma. Mientras que algunos en la salida va a ser la industrialización, otro va a decir que hay un problema en los salarios, otro va a decir que el problema son los sindicatos, otro que el problema es el Estado. Y acá empezamos con las diferentes aristas. Ninguno va a tener la razón absoluta, pero justamente porque los contextos de cada país y el contexto histórico en el cual se estudió son distintos. Pero acá donde está lo rico de estudiar y leer esto, y es un poco la conclusión del video de Robert Boyer, de que el concepto en realidad es útil como criterio analítico, pero después uno tiene que ir adaptando a los tiempos que corren, ¿no? A la dinámica que adquiere toda la economía mundial. Enfatizo esto, la economía mundial como sistema y como estructura, que es un poco lo que transmitimos hoy con Joaquín, estas 2 horas y pico que llevamos acá en esta videollamada, de contarles que esto es algo dinámico, no es rígido, que ha ido cambiando con el tiempo y obviamente adquiere otras categorías y otras aristas que tenemos que considerar. Porque si no, pareciera que el comercio se da en el aire, como siempre decimos, y acá no hay marketing galáctico, hay cuestiones de geopolítica, cuestiones de política seca, cuestiones geográficas, que cuando yo voy a comerciar las tengo que tener en cuenta. Las limitaciones, yo puedo hacer un excelente biodiesel, pero si después me saca una barrera de la Unión Europea de determinadas barreras no arancelarias, ¿y qué hago con el biodiesel? ¿Dónde me lo meto? Yo puedo hacer excelentes vehículos diésel, pero si me prohíben los vehículos diésel por la emisión de gases tóxicos, ¿a quién se lo vendo? Entonces, ahí es donde tienen limitaciones esto de yo me industrializo. No, porque yo sí seguramente voy a querer comprar
ese iPhone 15. Ahora, cuando yo llegue a fabricar ese iPhone 15 acá en Tierra del Fuego, el mundo va a ir por el iPhone 40. Entonces empieza la obsolescencia, la cuestión de la tecnología, y algo que él contaba también muy bien y que no es un tema menor, la mano de obra calificada y no calificada. Eso es fundamental en los mercados de trabajo, porque tiene que ver con los salarios, tiene que ver con las remuneraciones, con toda la capacitación, porque uno cuando habla del valor, por eso este concepto de cadena global de valor, lo único que adiciona valor, ¿qué es? Ustedes ya lo vieron en varias materias. ¿Qué es lo único que adiciona valor a la producción? ¿Qué es lo que le agrega un plus a la producción? En términos de Marx sería la plusvalía del trabajo. El trabajo. El trabajo. Entonces fíjense en que todo lo que venimos contando nosotros es generación de diferentes tipos de valor, que ya saben que no es precio. Entonces dijimos que uno cree que intercambia equivalencias, pero atrás de ese precio hay un determinado valor, y lo que se va a producir es ese divorcio que recién le estábamos contando entre valores de uso y valores de cambio. Yo te exporto a Argentina un bien con un alto valor de uso, como puede ser alimento, pero sin embargo por estoy importando bienes o mercancías con un alto valor de cambio, pero que en realidad no tienen un alto valor de uso. Entonces acá también tiene que ver con la generación de los valores, y después todo lo que viene atrás, que también comentaba Juan recién, ¿no? El tema de las inversiones, cómo rinden esas inversiones, son inversiones con capital local, son inversiones que vienen de afuera y después se van. Bueno, hay un montón de discusiones y por eso estos diferentes autores van dándole un ajuste, una vuelta de tuercas a esta gran teoría que hemos dado en llamar hoy estructuralismo, y con esta bajada en particular que es estructuralismo latinoamericano. Me parece que mucho más que esto, Juanjo, ¿no hay algo que haya alguna duda? ¿Hay alguna duda, algo que nos quieran preguntar con más precisión? Veo que se han enfugado como 20 ya porque quedaron 70 personas. Sí, está bien lo que me sacaste la palabra de la boca. Por mi parte no, pero cuando seguramente termine de leer, van a venir más. Está bien, por Sí, eso... al sí, Dani. profe. No, que yo igual que el compañero, es cuestión de leer y empezar a dirimir dudas para la próxima clase. Vayan pensando que estamos, por eso abrimos el juego con Joaquín, vamos redondeando, porque nos queda el 15 y 22, tenemos parciales. O sea, Ah, por cierto, eso me recuerda. La próxima clase por este tema va a ser virtual o presencial. Virtual. En el calendario estaba virtual, si mal no. está pensada virtual, por eso hoy nos demoramos un poco en responder porque nos hubiera gustado que sea presencial, pero bueno, a pedido de que ustedes decían que estaba complicado el tema del transporte, por eso accedimos a Sí, hacerlo virtual. recibimos varios correos solicitando que sea virtual, justamente porque había dudas respecto al transporte. Entonces con el profesor decidimos que sea virtual, así, porque yo honestamente estaba en Luján, pero bueno, ante la situación me vine para mi casa y bueno, lo dictamos virtual, pero en el calendario figura virtual la clase que viene, con lo cual queda virtual. Sí, me gusta, Maite pone, y el chiste era que no hubo paro. Y bueno, cosas que pasan, pero a ver, la idea, frente a la duda y que algunos por ahí no pudieran ir, tratamos de, bueno, qué es lo que la mayoría podía, que era conectarse. Por eso fue la decisión que en cuanto pudimos tomar, se tomó, que tenía que ser la misma para las dos comisiones. No podía Joaquín quedarse en Luján, yo quedarme en Campana y el otro estar conectado. O sea, tratamos de buscar una solución que fuera la misma para las dos comisiones, porque aparte vamos iguales en temas. Así que vamos con el mismo desarrollo, ¿sí?
Sí, a ver, esta decisión fue en base a un pedido de varios de ustedes, de los correos que recibimos. Yo esto lo quiero dejar bien en claro, si no la clase, a ver, porque la duda la transmitieron varios de ustedes, que le llevaron correo al profesor y a mí. Dijimos, bueno, ante la duda, porque realmente iba corriendo la tarde, llegaba el horario de clase y no había una definición, digamos, por lo menos los diarios no manifestaban nada. Además, había muchos diarios que aseguraban que iba a haber paro de transporte. Sí. Entonces, ante eso, bueno, decidimos. No podíamos avisarle 5 menos 10 en el caso de Luján, porque Luján arranca más temprano, ya no tenía sentido avisar. Entonces. Ese fue el tema. El tema fue ese. Pero la clase que por viene. eso eran las 3:04 y aún no se definió. Claro, bueno, por eso, Francisco, te imaginás que Luján arranca a las 5 y no tiene sentido avisar 10 minutos antes, porque ahí sí parecía una toma de pelo. Por eso, en cuanto vimos que la cosa venía por ese lado, se tomó la decisión, ¿sí? Sí. Profe, ¿la clase que viene entonces es presencial o virtual? No va a ser como figura en el calendario, o sea, en el cronograma que mandamos, va a ser virtual. Sí, virtual. Gracias. Esperemos que ande el Zoom. Hoy no me pregunten qué pasó, pero bueno, tuvimos que salir acá con no el sé pincel. qué pasó. Esperemos que ande el No sé qué pasó. Zoom. No tengo idea de qué pasó. Realmente no sé qué pasó. Pero bueno. ¿Con alguna pregunta, aclaraciones, dudas? No por mi parte, yo agradezco. No, profe, nada. Perfecto. Bueno, cualquier cosa vayan avanzando con la lectura, está el aula virtual a disposición, nos van haciendo alguna consulta por correo, no se atrasen, piensen que ya el lunes que viene última clase, y el otro lunes 22 ya tenemos parcial, en el caso de la comisión de Luján será a las 5 de la tarde, en el caso de la comisión de Campana a las 6. Las unidades, todos los temas que vimos hasta ahora, Yaila, que está tal cual puesto ahí en la plataforma, yo estoy viendo a ver si puedo ingresar a la plataforma, pero es todo lo que se vio hasta ahora. A ver si nos deja ingresar a plataforma. Hasta teoría de dependencia inclusive, que es lo que se va a ver la semana que viene, exactamente. Miren, acá estoy ingresando a la plataforma para mostrarlo. Acá está. Nosotros hasta ahora cubrimos en las dos comisiones. La unidad 1, la unidad 2, unidad 3, unidad 4. Y hoy, la semana que viene, se va a ver la unidad 5, que es este enfoque de la CEPAL, ¿sí? Va a haber parte de la corriente de la dependencia, que es la unidad 7, ya que la unidad 6, que es mundialización y sistema mundo, lo que quede de teorías heterodoxas, política comercial e integración, es lo que queda para el segundo parcial. Por eso fuimos hablando de los temas, para que ustedes busquen los autores en la bibliografía, ¿sí? De hecho, la primera clase que nos toca después del examen, vamos a arrancar con mundialización y sistema mundo, y después vamos a cerrar con algunas teorías heterodoxas, y ya nos metemos con política comercial e integración, y ahí ya estamos cerrando, porque ustedes saben que después del primer parcial, el cuatrimestre se achica, parece bimestre más que cuatrimestre, más que en el medio tenemos los exámenes adicionales, algún otro feriado más, entonces la segunda parte viene rapidito, se nos va volando. Bueno, gente, si no hay más dudas, buena semana larga, venimos de 2 semanas cortas, hace larga, buena semana larga, y estamos en contacto por el aula virtual. Muchas gracias. Listo, profe.